Sí, muy buenos días tengan todos los hermanos. Dios nuevamente nos permite tener los cultos de manera presencial. Y aunque no estemos todos, pero aún así, nos permite escuchar la palabra juntos. Sí, esta mañana vamos a comenzar alabando a Dios, por lo cual vamos a cantar el himno número 304, Amores. ¿Sí? Buscamos el himno número 304, Amores. De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación. Negando este mensaje
Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Sí, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 222, maravilloso es. ¿Sí? Cantamos juntos el himno número 222, maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Sí, hermanos, de verdad, ¿no? Cuán maravilloso es el amor que Dios nos da al tener la vida, ¿no? La vida eterna. Sí, ahora también vamos a cantar un himno más, el himno número 364, Día en Día.
Sí, cantándonos el himno número 364, día en día. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor aliviense mis quejas, ya yo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Sí, bueno, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Mucho tiempo. Queremos saludar también a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través de las plataformas de Zoom, Facebook y YouTube. Igual darles la bienvenida. Y también a los hermanos que nos están escuchando, ¿no?, a través de la radio Jerusalén, la radio satelital Tupacatari. De verdad, ¿no?, es una gracia de Dios poder tener el culto y podernos reunir después de mucho tiempo. Amén, hermanos. Espero que también en el tiempo del testimonio los hermanos puedan, ¿no?, testificar delante del Señor, ¿no?, cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. En esta mañana, hermanos, vamos a invitar al diácono Wilber Ríos, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante, diácono. Oremos, hermanos. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, nos da una oportunidad, Señor, para escuchar su palabra. Señor, aunque nosotros somos malos, Señor, usted, Señor, nos ayuda cada día, Señor, con su palabra. Señor, en esta mañana estamos tan agradecidos, Señor, porque de verdad usted, Señor, nos da su alimento. Esta mañana también, Señor, usted tiene misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, aquí a la iglesia, Señor, para escuchar su palabra. Señor, en esta mañana también pedimos, Señor, que usted pueda abrir, Señor, nuestros corazones para poder, que su palabra pueda entrar, Señor, en cada uno de nosotros y pueda trabajar, Señor.
Muchas veces, Señor, la situación, Señor, nos quiere como sacar de la iglesia, Señor. Pero usted siempre está pendiente de cada uno de nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, porque de verdad, Señor, usted en la palabra sale, Señor. Todos los días yo estoy contigo. Esa promesa, Señor, en cada uno de nosotros está, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, porque de verdad usted no nos deja, Señor, desamparados a cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana también, Señor, usted mismo, Señor, hablará por la boca de Pastor Andrés, Señor. Señor, de verdad, Señor, si usted nos tiene misericordia, Señor, y está también, Señor, a cada hermano, Señor, está trayendo aquí a la iglesia, Señor, como en 2 turnos, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre. Por eso, Señor, le pedimos, Señor, que su palabra pueda trabajar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por toda la misericordia que nos da a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor. Así en esta mañana queremos pedirle, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, de verdad, ¿no? Por la gracia de Dios, hoy también nos están acompañando las reuniones zonales número 8 hasta el número 15. Sí, de verdad, ¿no? Después de mucho tiempo estamos reencontrándonos y juntos vamos a escuchar la palabra de Dios. En esta mañana, entre los hermanos, quien quiere testificar, puede pasar al frente de manera libre, por favor, entre los hermanos. Entre los hermanos, cómo Dios estaba trabajando este tiempo, pueden pasar a testificar. No hay mucho tiempo. Adelante, hermano. Pastor, buenos días. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Gracias a Dios doy porque nuevamente Dios nos permite la vida aún y estamos nuevamente en la iglesia viéndonos nuestros rostros de los hermanos y hermanas, ¿no? También un poco en este tiempo quizá ha habido situación, problema, yo escuchaba, ¿no? Así, en el mundo íntegro. Pero Dios es Dios todopoderoso, ¿no? Entonces Él nos permite la vida. Nosotros en la reunión zonal Alto Lima, sector 9, no por jactarme nada, sino por la gracia de Dios, nos hemos podido reunir casi todo el tiempo, hermanos. A mí me nombraron, ¿no? Tiempo atrás, Pastor Gregorio Lavado, como guía de zona en Alto Lima, zona 9. Entonces, el 14 de marzo empezó este COVID-19. Entonces ahí empezaban que van a morir, que mucha gente cuídense, usen barbijo y demás. A mí nunca en mi corazón no podía aguantar esto porque quiero respirar libremente, en fin, no, hermanos, tanta incomodidad me causaba. Por eso yo orando a Dios constantemente, no va a prevalecer esta enfermedad así, ¿no? Entonces realmente no tenía poder para mí. Discúlpenme, hermanos, parece que para mí no existe, ¿no? Yo siempre he andado así, como me ven. Y alguna renta que tengo en el banco voy a cobrar, sí, ahí usaba, ¿no? Entonces, todo un tiempo así he andado. También la palabra de Dios inculcaba a los hermanos de mi reunión zonal. Ellos también, esta palabra trabajó, ¿no?, en sus corazones. Y tampoco nadie murió, se enfermó también. Entonces yo estoy muy contento en esta mañana, hermanos. Y Dios nos permitió así. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, hermanos, Salmos capítulo 118, libro de Salmos capítulo 118. Libro de Salmos capítulo 118.
Desde el versículo 14 hasta el versículo 20 voy a leer, hermanos. Dice así: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Hermanos, y dice, ¿no? Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ellas entrarán los justos. Hermanos, en esta mañana yo estoy muy agradecido por mi familia también, por los hermanos, y también, no muchos, ¿no?, han recibido la salvación durante esta pandemia también, hermanos, ¿no? Entonces, yo en este tiempo también, muchas cosas me pasó, lo que estaba escrito en el libro de Salmos, capítulo 34, muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas librará Jehová, dice. He tenido muchísimos problemas, hermanos, fuertes. Un día, el 9 de julio, he atropellado a una persona, yo trabajo en este rubro del transporte. Me llevaron, estuve dentro de las rejas, pero orando a Dios, también informándole al pastor, los hermanos que llegaban también, así, ¿no? Y agradezco mucho, hermanos, que han podido orar por mí para que Dios me libre, ¿no?, de toda dificultad, situación. La promesa de Dios es firme. Y mañana también, lunes 11 de octubre, tengo como audiencia. Por favor, oren por mi familia y por mis hermanos. Y esto quiero agradecer, y Dios va a estar siempre conmigo, y también Dios trabajará. Gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Algún hermano más que desea testificar? Aún tenemos un poco de tiempo. Realmente este tiempo, ¿no?, como Dios está trabajando. Adelante, diácono. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Y por la gracia de Dios, nosotros otra vez estamos reuniéndonos aquí en la iglesia. De verdad, yo ayer pasé una situación muy fea, ¿no? Y aunque Dios así me da una situación, pero de verdad Dios también me va a sacar. Yo creo leer un libro, un versículo en el libro de Josué. Josué, capítulo 1. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando yo puedo entender, viene una situación fea, ¿no?, a nuestra vida, Dios que nos da una promesa aquí en el libro, dice: no nos desamparará. Aunque nosotros somos muy, siempre, ¿no?, somos como distraídos, no queremos como escuchar la prédica, queremos somos desobedientes. Pero Dios siempre está con nosotros. Por eso, aunque yo necesito una fuerte suma, ¿no?, para mi auto, ayer también me sacaron el cerebro, ¿no?, otra vez. Entonces yo, teniendo pena, ¿qué hago? Nada, ¿no? ¿Sí o no? Tengo que apoyarme solamente en Dios. Yo hace mucho tiempo he escuchado, solo Dios, dice, solo Dios en todo, en la muerte, en la enfermedad, en las situaciones, solo nosotros podemos apoyarnos en Dios. De verdad, como ayer me decía un hermano, ¿no?, me decía, ¿no?, es la voluntad de Dios.
Eso es de verdad. Todo es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi corazón? Aceptar. Pero si no acepto, voy a sufrir. Voy a sufrir bastante y no voy a solucionar nada. Pero aceptando la palabra de Dios, Dios va a trabajar. Entonces yo quiero avanzar. Quiero dejar en las manos de Dios. Uno puede decir, no, pero yo estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué así Dios me hace así? Eso es como reclamo, ¿no? Sería. Pero ¿qué somos nosotros delante de Dios? Nada. Un polvo. Un polvo no puede reclamar. Solo tengo que esperar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso hoy también, ¿no? Yo estaba orando, ¿no? Esta mañana, pidiendo no por las cosas como materiales, sino oraba para que Dios me pueda llevar a escuchar la palabra de Dios. Ese es más importante que todas las cosas. Que toda mi familia pueda permanecer en la iglesia. Oraba, ¿no? Dios, por favor, no permita que Satanás pueda sacarme de la iglesia por esa situación. Entonces, Dios con esta palabra me cambió, ¿no? Yo estoy contigo, dice, todos los días. No te voy a dejar y no te desampararé, dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agradecer a Dios. Yo también tengo fallas. Soy a veces flojo, ¿no? Pero aún así, dice, aún así Dios quiere que esté con Él. Quiere que yo pueda hablar en el Evangelio. Quiere que pueda escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso era necesario que nos reunamos, ¿no? Juntos. Porque yo vi a muchos hermanos de bastante tiempo y me alegraba en el corazón, olvidaba la situación. Me alegraba, mi hermano, mi hermana, así. Me daba tanta alegría porque somos hermanos en Cristo. Amén. Gracias, hasta aquí quiero compartir. Muchas gracias. Sí, de verdad, no, por la gracia de Dios, como diácono decía, estamos reunidos aquí, aunque de mucho tiempo nos estamos encontrando, ¿cierto? Entonces vamos a invitar también a los hermanos para que puedan acompañarnos juntos según la organización, ¿no?, que se está preparando. Esta mañana también se han preparado presentaciones a cargo del Colegio Musical Cesori, ¿sí? Una de las alabanzas que se llama Solas y la segunda alabanza es El amor de la cruz. Por favor, vamos a ver las presentaciones.
Presentaciones. Ahora sí vamos a llegar a la parte más importante. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim, quien nos va a dirigir con la prédica. Buenos días hermanos y hermanas. Sí, esta mañana muy ocupado parece. Segundo culto ahora. Primer culto 8 a 10. No sé si qué habló, no me recuerdo muy bien. Yo también mirando mucha gente, de repente sí me llegó, ¿cierto? Me daba mucho nervioso, temblaba una hora completo. Siempre la pantalla nomás mirando. Luego poco hermanos, esa mañana 8 a 10 y compartimos, ¿no? Llegaron los hermanos, salón, luego primer piso, segundo piso. Yo pensé que poco van a llegar, pocos. Pero llegaron, ¿no? Casi todo lleno edificio. Ahora segundo culto, ¿no? 10 a 12, ¿sí? 10 a 12. Entonces nuevamente con zona 8, ¿no? Desde 8 hasta 15. Entonces más lejos de acá es Ventilla, ¿sí? Ventilla, entonces llegaron hermana Lidia, ¿no? Hermana Lidia, también hermano Primitivo, ¿sí? De Ventilla. Luego más lejos es Piacha. Piacha también llegó. ¿Sí? Todos llegaron. Sí. Entonces, 10 a 12, segundo culto, nosotros estamos y participando. Entonces, muchos hermanos no hemos visto durante pandemia. Y también algunos hermanos por coronavirus también despidieron. Varias veces yo dirigí no velorio, culto de despedida. Entonces cada vez pensando, dirigiendo culto de despedida, me hace pensar muchos. Algún día yo también estaré en este cajón. Entonces ¿cuántas personas llorarán? Yo pensaba, ¿cuántas personas llegarán a mi velorio? Entonces me hace pensar, tengo que hacer bien, o tengo que ya servir a la gente,
Sí, entonces van a llegar muchas personas, ¿verdad? ¿No? Luego, Pastor André murió, así va a llorar por mí. Sí, en el velorio nadie llora luego, he muerto bien, muy bien. Entonces, qué triste, ¿cierto? Entonces, por pandemia hemos despedido varios hermanos también. Y mirando, muchos hermanos Dios cuidándoos con esa vida muy preciosa. Y podemos llevar el evangelio con los hermanos. Esta mañana también vamos a ver San Lucas capítulo 10. Voy a leer. San Lucas capítulo 10, desde versículo 25 voy a leer. Ya todos llegaron, hermanos. Ya San Lucas capítulo 10, el versículo 25, desde 25 voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley, está buscando todavía, ¿sí? Ya sonando. San Lucas. En la mañana también primer culto mirando, algunos hermanos olvidaron traer la Biblia. Sí, mucho tiempo, ¿no? Ese efecto de pandemia. Solo Zoom y Facebook nomás pensando, luego olvidaron traer la Biblia. Ya la Biblia, muy importante. Luego alguien, Biblia chiquitita, grande, compre grande. Luego hoy en día muy tecnológicamente, ¿no? Muy avanzado. En el celular tiene toda la Biblia. Celular ayuda, pero cuando muere batería y no se ve, o sea, la Biblia mejor, aunque poco pesado. Y compren, hermanos, la Biblia, ahí está la vida, ¿cierto? La vida, luego tesoro de Dios. ¿Ya encontraron ahora? San Lucas capítulo 10, desde versículo 25 voy a leer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba descamino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo ya mismo. Hasta versículo 37 hemos leído. Y cuando ya ese intérprete de la ley y salió y presentó, vino ante Jesús. Igual nosotros también, cuando en nuestra vida tenemos problemas, situaciones, queremos solucionar. Además, más importante, ese intérprete de la ley preguntó un asunto muy importante.
¿Qué preguntó el intérprete de la ley ante Jesús? Dijo, Jesús, quiero ganar mucha plata. Eso preguntó. ¿Cómo puedo ganar? Jesús, tengo hambre. ¿Cómo puedo llenar? Eso preguntó. Él preguntó era, ¿qué cosa haciendo heredaré la vida eterna? Es nuestra vida más importante, ¿sí? La vida eterna. No solamente está hablando de entrar a los reinos, a los reinos de los cielos, ¿no? ¿No? Al reino de los cielos. No solamente está hablando solamente entrar al cielo, la vida eterna era, la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Eterna, ¿sí? Podemos vivir eternamente, ¿cierto? Entonces, eternamente viviendo con sufrimiento, ¿quién quiere? ¿Quién desea? Es más peor. Eternamente, ¿cómo vive? Con dolor, con sufrimiento. Él no tampoco está hablando. Ya entrar en el reino de los cielos, entrar al cielo, no solamente es la vida eterna, ¿qué quiere decir? Mientras también viviendo este mundo y ver la gracia de Dios, vivir juntos con nuestro Dios, con su apoyo, con su alegría, con su gozo, felicidades. Entonces ese intérprete de la ley también vino ante Jesús y preguntó, ¿qué cosa haciendo heredaré la vida eterna? Porque eso es más importante. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Ustedes también desean entrar al reino de los cielos? ¿O desean vivirlo más acá, en el mundo? ¿No? Un edificio bonito, construyendo, luego ahí disfrutando. Este mundo desea. O sea, ese intérprete de la ley deseaba tanto, quería saber mundo espiritual. Porque este mundo viviendo, aún ese intérprete de la ley, que como profesor, maestros, tiene conocimiento profesional. Pero esas cosas no da, ¿sí? Alegría era. Algo falta. Por eso ya vino ante Jesús y puede apagar mejor, ¿no? Ese parlante. Y puede apagar mejor, ¿no? Molesta mucho. Sí, entonces, mientras este mundo viviendo, no es todo era materiales, dineros, luego honores, también profesionales, no es todo era. Aún teniendo eso, alguien se siente vacío, vacío. Pues alguien pregunta, cuestiona, ¿por qué como? ¿Por qué duermo? Porque al día siguiente otra vez tengo que trabajar. Ya alguien cuestiona, era. Alguien. Entonces vacío, porque no puede llenar algo más. Entonces igual que ese intérprete de la ley deseaba entrar al reino de los cielos, escuchando ahí la vida eterna, vidas diferentes, felices, luego también muchas alegrías, totalmente ya diferente, escuchando deseaba, Señor Jesús, ¿qué cosa haciendo yo heredaré la vida eterna? Él deseaba. Entonces ahí ese Señor y vino era ante Jesús, pero lamentablemente aún ¿sí? Tenemos problemas, situaciones, pero a algunos no viene, algunos. Ese intérprete de la ley, por lo menos, deseaba era entrar al reino de los cielos, porque él mismo no se puede, se preocupa, desea, pero no se puede. Ya vino ante Jesús, que sabiendo que Jesús sabe, no sabe, sabe. Jesús sabe, Jesús vino del cielo, por eso sabe la vida eterna. Escuchando de Él, yo puedo obtener, con esa esperanza ya vino. Pero lamentablemente, es verdad, aún tiene problemas, aún tiene situaciones, tampoco puede solucionar, pero no viene ante Jesús.
no viene ante Jesús. Luego, si solucionando, quiere intentar solucionar, pero todo fracasa porque no sabe, no sabe. Un día, ahí escuché un testimonio, un anciano en China, ¿sí? Entonces ahí en China tenía muchas dificultades económicamente. Hoy en día también yo veo saliendo a la calle más competencia. Antes en la calle poco, pero hoy en día más, ¿cierto? Vende en la calle, para nosotros mejor, porque es más económico, ¿cierto? Pero para vendedores, muchas competencias, porque económicamente tal vez se siente más difícil. Entonces podía haber, ¿no?, más gentes, sale, trabaja, vende cualquier cosa, ¿sí? Quiere hacer porque necesita. Entonces en China también estaba muy difícil económicamente. Ese anciano tenía una fábrica de yogurt. ¿Han escuchado yogurt? Yogurt, aquí vende también yogurt. Yogurt grande aquí. Tiene yogurt chiquitito. Yogurt. Yogurt. Yogur. Yogur, ok, sí, está bien, sí. Cuando yo no equivoco, ¿no?, entonces me puede ayudar. Yogur, ¿no? Yogur es chiquitito. Entonces, eso come muy bien, entonces puede ir al baño bien, ¿cierto? Yogur, ¿cierto? Ya ese yogur. Entonces ese anciano eso vendía. Pero por mucha competencia, fracasaron. Entonces ese anciano también llegó crisis de quebrar, antes de quebrar su fábrica, yogur. Porque mucha competencia, bajando más precio. Entonces mucha gente vende más económico. Entonces ese anciano también llegaba, si esas situaciones, ahora va a quebrar su empresa, su fábrica. Entonces justo Pastor Ospak visitó a China, era seminario bíblico. Después de terminar el seminario bíblico, ahí aparte personalmente visitó al pastor, ¿sí? Se fue ante pastor. Luego pidió, pastor, quiero tener comunión, quiero preguntar, dice. Entonces, pastor, ¿qué problema tiene, hermanos? ¿Qué quiere hablar? Pastor, tengo una empresa, una fábrica, yo vendo yogur. Y un tiempo vendiendo bien, pero ese tiempo muy difícil porque muchas competencias. Entonces mucha gente compra más económicos. Entonces mi empresa también llegó crisis, punto de quebrar. Entonces yo tengo que decidir, pastor, ¿sí? Entonces expulsar más empleados, votando, ¿cierto, no? Porque tiene que pagar sueldo, pero no gana muy bien. O expulsar empleados, o también bajar el precio de mi producto yogur. Estoy pensando, pastor, bajar más precio mi yogur. Entonces la gente va a comprar algo, ¿sí? Poco más. Ese ingreso, entonces yo puedo mantener, así hablaba. Entonces el pastor escuchando pensó, sí, hermano, mejor era vende. Sube doble, dice. Precio doble, sube luego, véndelo entonces. Ese anciano al escuchar, ¿cierto, no? Ya puede entender, hermanos, originalmente ya bajando el precio va a vender o subiendo ya doble va a vender bien. Por eso usted fracasa, hermanos. Por eso usted todo fracasa, hermanos. Todo ya fracasa. Sí, Corea, por eso fracasan, ¿sí? Ustedes. Ya Corea, sí, ya Corea. Corea hay un feriado grande nacional. Entonces todos los coreanos y se va visita sus pueblos, visita. Entonces Corea, sí, cada persona tiene autos, cada persona. Entonces imagínense, todo pueblo, la mayoría, todos los coreanos tienen su pueblo natal, todos. Ese feria llega, ¿qué hace? Como 3, 4 días feriado, no trabaja. Feliz, ¿verdad? ¿No? Ya feliz. Aquí no trabaja, feliz.
Entonces Corea también cuando llega esa feria, 3 días, 4 días, hasta una semana y no trabaja. Entonces, ¿qué hace ese día? Todos quieren visitar a su pueblo, ver sus padres, abuelos, abuelas, quieren ver. Por eso con su coche manejando, sí, luego comprando regalos, ¿cierto? ¿Cómo en mano vacío puede ir? ¿Sí? Ustedes también, ¿verdad? Cuando visita a su padre, madre, debe llevar, ¿qué llevar? Manos llenos, ¿sí? Amén. Siempre cuando visitando, mano lleno, no vacío, no, ¿sí? Lleno así. Entonces comprando, luego con su auto y viaja. Pero al salir al camino, lleno de autos, era lleno de autos. Mintiendo poco, ¿no? Un día se para, un día. En el camino un día duerme, un día que todos los coreanos salen, quiere ir a su pueblo, quiere visitar. Entonces todo el mundo ya conoce, ese feriado vamos a visitar. Va a tardar, ¿cuántos días va a tardar? En el camino y su feriado todo pasa. Sí, aunque ya 3 días, 4 días, iré vuelta. La mayoría, sí, inicio de feriado ya sale temprano. Entonces todo piensa lo mismo, ¿cierto? Temprano. Pues se llena en la calle, se para. No se mueve, tortuga, tortuga. Lento, lento. Por eso ya preparan películas. En el auto ya quieren ver. Alguien lleva libros, porque ya sabe, porque mucha trancadera. Luego cuando ya terminando feriado, recién también retorna, ¿cierto? Igual, retorno también llena, era llena. Por eso muchos sufren. Claro, hoy en día poco cambiamos, diferente, pero antes así siempre. Entonces el pastor cuando ya feriado hace, ¿cómo hace? Todo ya parte, sus pueblos, ¿cierto? ¿No? Sus pueblos. Pero ya cuando retornando, ¿qué hace ese día? Que está bajando recién, vacío, ¿cierto? No sé si me puede entender. Cuando empieza el feriado recién todos ya quieren visitar, ¿cierto? Entonces un camino, todo está lleno de ida. Ida y vuelta, vacío era. Ni hormiga camina, ni hormiga puede. Vacío era. Todo dice, ese camino quiere ir, está vacío era. Pero a ida lleno. Entonces igual es entonces pastor. Sí, pastor, y nos explicó, era todo el mundo cuando ya quiere partir, ese día no parte. ¿Cuándo entonces parte al feriado, a su pueblo? Cuando retorna, otra vez lleno, ¿cierto? Luego ahí se va y tranquilo era, solo un auto nomás. No hay. Contrario, poco diferente, ¿cierto? Contrario. Porque eso hablé, ¿sí? No entiendo mucho. Yogur, ¿cierto? Yogur. Entonces, anciano ya vino ante pastor, preguntó, ¿voy a bajar el precio? Entonces, el pastor dijo, no, dice, doble sube, doble. Antes de preguntar, ese anciano preguntó, ¿no? Pastor, antes de responder, preguntó, hermano, ¿por qué vino a mí? Yo considero usted es siervo de Dios. En usted Dios trabaja. Tienes corazón de Dios. Por eso yo vine. Entonces cuando yo hablo, hermano, ¿va a aceptar o no va a aceptar? Así pregunto. Entonces, anciano, ¿qué respondió? Yo vine a aceptar, a escuchar de pastor, aceptaré, dijo. Luego recién ya respondió. ¿Qué respondió? Baja precio y sube. Doble sube. Anciano sube doble. Entonces anciano no podía responder era. Pero pastor ya preguntó. Cuando yo respondo, ¿va a aceptar o no va a aceptar? Anciano, ¿qué respondió? Aceptaré, dice. Pero cuando ya explicó pastor, sube doble precio, se cayó.
voy a pensar, pastor, voy a pensar, eso es poco complicado, ¿cierto? Sube doble, luego vende, nadie va a comprar, porque toda la otro yogur es más económico, más barato, entonces va a fracasar. Parece que el pastor está bromeando, se pensaba, está bromeando, no es real, quiere probar mi corazón, va a aceptar, no va a aceptar. Creo que no está guiando, sí, verdad, está bromeando. Pero pastor, si seriamente hablo, súbelo, dice, sube. ¿Cuánto? Doble. Anciano, ¿acepto o no acepto? Llorando acepto. Va a fracasar finalmente, ¿verdad? Sí, porque yo respondí así. Y por lo menos anciano estando en la iglesia, muy importante, tal vez, sí, no me parece, pero negando, desechando, recibiendo, Dios va a trabajar. Y por lo menos en la iglesia, escuchando ese anciano no aprendió. No me parecía, no me parece. Si en vez de ya bajar, dice que sube, va a fracasar. Pero como ese anciano aceptó. Luego desde ahí, y subió precios, doble. Entonces el anciano esperaba, ¿qué esperaba? Nadie va a venir, ¿sí? Ni hormiga va a visitar a mi empresa. Finalmente va a fracasar. Pero qué raro era, desde que subió, hay mucha cola, la gente, sigue cola. No podía creer. Luego preguntó, ¿cuánto es? Originalmente es 100 bolivianos, por ejemplo. Entonces, pregunta, ¿cuánto es? 200 bolivianos, señor. Entonces, anciano pensaba, ladrones, otro lado ya 80, 50 vende, ¿cómo 200 es? Maldito sea. Luego va a ir, ¿cierto? Pero qué raro, sacando billete, 1, 2, luego ya 200 paga, 200. Otra persona vino, ¿cuánto? 200 bolivianos, otra billete, luego y saca, paga. No reduce, mucha gente con cola y compraba, y ganó mucho dinero. ¿Qué empresas fracasaron? ¿Qué precio bajo fracasaron? La gente mira, ese señor vende muy bien con cola, creo que bajó demasiado, así pensaba la gente. ¿Cuánto está vendiendo? Tampoco entre ellos no pregunta, ¿cierto? ¿No? ¿A cuánto vendiendo? Bajó más, yo voy a bajar más. Luego bajando más. Los que bajaron fracasaron, dice, fracasaron. Y no podía entender. ¿Y por qué era? Los chinos imitan muchos. Imita huevo artificial. ¿Han escuchado? Huevo artificial. Eso vende. No sé cómo huevo artificial, no entiendo muy bien, pero vende. Ya imita muy bien. Que se falsifica, ¿no? Falsifica muy bien, como real. Entonces afecta la salud, especialmente comida. Por eso ya los chinos no creen, ¿sí? Pero ya ahí ese anciano, ¿cómo vende? 200 bolivianos. Así muy caro, entonces aquí creo que no va a mentir. Aquí es verdad, ¿cierto? ¿No? Confiando mucho compraba, dice. Yo también en las iglesias, cuando tenía mucho problema, yo intento solucionar, hacer, esforzar, intenta, ya no se puede, recién, ¿qué hace? Visito al siervo, pastor, visita, llama, pastor, ¿cuándo tiene tiempo? Luego yo visito, luego, pastor, tengo problema. Luego todo lo que yo tenía expreso, pastor, escuchando, dice, es nada, dice nada. Para mí es muy difícil, ¿sí? Sufre bastante yo, porque no puedo. Pero como ya expreso ante el siervo pastor dice, hermano, eso nada es. Nada es, algo hay soluciones. Entonces el pastor otra cosa responde. Una vez
Santa Cruz compramos terreno, ese Palma Verde, casi $100,000, sí, casi 10 años atrás era, 4.300 metros cuadrados. Entonces, poco menos de $100,000 compramos. Tenía problema, la dueña no entregaba papeles todos, faltaba. Entonces nosotros pedimos, la dueña es suficiente, dice. Entonces ahí y no quiere entender ambas partes. Entonces, y consultando los abogados, ay, Pastor Andrés, tiene que demandar, única manera, dice, juicio ante juez. Entonces, no sabía qué voy a hacer, porque ese documentos pasando mucho tiempo, entonces, ese peligroso era, tiene que ya ahora registrarse, transferir, pero no entrega, ¿sí? Pasando un mes, 2, 3, 6, 7, 8, 9, un año pasando, así estaba peleando nosotros. Entonces ya los abogados dicen, demandar, única manera, ¿cierto, hermanos? Ya ahí no quieren entender ambas partes, demandar, ¿cierto? ¿O no? Sí. Parece demandar, ¿no? Es que única manera ante juez. Señora, usted está mal, tiene que entregar el papel, no entrega, voy a meter a la cárcel. Temblando ya entrega, ¿cierto? Ya papel, ya soluciona. Entonces yo también no sabía qué voy a hacer cuando demanda. Entonces otra vez la señora, otra vez, ¿cómo dice? Otra vez demanda, ¿cierto? Sí, entonces eso no soluciona, dice. Años, será 3 años, 5 años, 10 años. Entonces ahí gasta mucho dinero. Escuchando, no tenía solución. Entonces yo también pregunté, eso no podía solucionar. Entonces ahí visitando, llamando pastor, tengo un problema demasiado grandes, importantes. Eso no soluciona, ya va a perder era. Ese terreno $100,000, otros $100,000 porque ya construimos nosotros. Salones, cuartos, casa pastoral, así. Entonces otros 100,000, $200,000 va a perder el pastor. Eso es gran problema. Ya, ¿problema es grande o chico eso? Porque 200,000, harto, ¿cierto? Grande era. Todos los hermanos ofrendamos, nosotros compramos, luego construimos. Luego ya pregunté al pastor Ospa. Luego el pastor respondió. Sí, yo esperaba, pastor, sí o sí me va a quedar bien. Yo escucho, luego hago, va a solucionar. Pastor me respondió. ¿Qué respondió? ¿No han escuchado mi testimonio? El pastor respondió, hermano Andrés, ora a Dios, dice, ora. Entonces yo pensando, escuchando, ¿qué dijo, pastor? Ahí salió. Ora, Dios va a solucionar. O sea, tiene que dar dinero o algo, otra solución. Orando a Dios, ¿qué va a solucionar? Dentro de mi corazón. Porque antes de preguntar, casi un mes oramos con los hermanos. Todos los días venían. Imagínense, ese problema tan grande teníamos. ¿Cómo no va a orar? Todos los hermanos llegaron. Todos los días, cada noche oramos, sí, orando, pidiendo a Dios. Pero solucionó, no solucionó. Por eso yo llamé, luego yo y hablé, pastor, ¿qué hago? Esa situación tenemos. Pastor, escuchando, respondió. ¿Qué respondió? Ora, Andrés, dice, Dios va a solucionar. Escuchando, hasta ahí salió. Punto de ya hablar era hablar. ¿Qué hora, pastor? Durante un mes yo oramos. Hasta ahora así está. Orando, ¿cómo va a solucionar? Otra respuesta, por favor, pastor. Y quería responder. Sí, muy malo, ¿cierto? Muy malo. Pero no podía decir, ¿cómo antes, pastor, así puede hablar? Solamente, aunque quería salir, ahí otra vez. Y solo escuché, ora, hermano Andrés, y Dios va a ayudar, dice. Dios va a solucionar.
De vez en cuando yo pregunto al pastor. Su respuesta es muy diferente que yo pensaba, yo esperaba era. ¿Ustedes también experimentaron eso? ¿Experimentaron? Entonces una vez una hermana visitó al pastor. Entonces explicaba, soy una mujer infeliz, llorando, triste. Entonces quería escuchar, ¿verdad? No, del pastor, como consolaciones. ¿Por qué llora? ¿Por qué triste? Ya preguntando, algo quiere, ¿sí? Recibir consolación del pastor. Pero pastor de repente, no, dice, no, tú eres una mujer muy feliz, dice, llorando feliz, dice. ¿Han visto usted una mujer llorando feliz? ¿Una mujer feliz? Pastor, no, usted una mujer feliz, dice. Entonces, pastor, muchas veces escuchando muy diferente. Ella, no, soy muy triste, dice, lloraba, lloraba. Pastor preguntó, hermana, ¿tu esposo anda con otra chica? No, dice. ¿Tu esposo recibe sueldo, todo usa? No. ¿Qué hace? Me entrega pastor, dice. Entonces tu esposo no anda con otra chica, ¿sí? Luego ama a usted. Sueldo también, todo recibe, ya entrega a ustedes. Usted una mujer feliz será feliz. Ya otra persona no es así. Y ya pastor explicaba. Entonces ella, cuando en ese momento no podía aceptar, pero ya regresando en el auto, pensando lo que el pastor habló. Entonces en verdad, mirando otras señoras, sufre. ¿Por qué sufre? Que su esposa anda con otra mujer, infidelidad. De ahí sucede mucho problema y problemas. También otra mujer, su marido después de recibir sueldo, ¿entrega o no entrega? Ya que hermana preguntamos, maridos casados tiembla tal vez, no tiemble, ¿sí? No tiemble. Ya hermana, aquí su esposa entrega sueldo. ¿Cuánto por ciento entrega? ¿100% o 10 boliviano? ¿Ya cuánto entrega? ¿100% o 50%? Esa señora miró otras mujeres, no vive como igual que ella. Otras señoras sufren por esa situación. Pero así escuchando la palabra del pastor, si ella cambió, soy una mujer verdaderamente feliz. Tal vez alguna parte falta, ¿sí? Pero ya esa parte escuchando, ella cambió. Mientras regresando a su casa, en el auto escribió, dice, mensaje al pastor. Pastor, gracias, soy una mujer feliz, dice, feliz. Cambió. Muchas veces para pastor no es nada, no es nada, pero para mí grande problema, grande. No han escuchado mi testimonio, cómo yo me casé. Para mí era gran problema porque mis suegros no querían a mí, no sé, chiquitito, feo, no sé. No quería a mí. Para mí ese problema grande, porque quería casarme. Entonces antes, pastor, ¿sí? Yo también pensando, luego ya me fui al pastor. Pastor, tengo problemas grandes. Usted sabe, ¿sí? Soy soltero. Quiero casarme. Tengo una hermana de la iglesia, me presentó. Queremos casarnos. Problema, mis suegros. Mi suegro acepta o no acepta. No acepta. Hay problema grande, dice. Pastor me miró. Dice. Si hay problema, no hay problema. Andrés, no es problema, es nada, dice. ¿Cómo es no es nada esto, cierto? Toda la vida va a vivir soltero podrido, o toda la vida va a vivir, ¿sí? Con mi esposa, una vida, ¿sí? Feliz. Para mí es grande. Pero pastor dijo, no es problema. Luego me hablaba, ¿sí? Escuchando, tampoco su respuesta no es lógico. Su respuesta no podía aceptar, ¿sí? Diferente. Pero pastor, cuando ya habló, porque pastor 50 años, casi 60 años,
Después de recibir la salvación, 60 años, encuentro miles de personas que tienen cada diferente problema. Algunos enfermos, algunos endemoniados, algunos problemas de dineros, algunos problemas de estafadores, algunos ya miles de personas ya atendieron, pastor. Han visto cómo Dios solucionó. Por eso para el pastor no es problema, era cómo Dios ayudó, cómo Dios solucionó. Pero las personas que ya no saben todavía, no tienen la fe, entonces mirando las situaciones, como se preocupa, ¿cierto? ¿No? Sufre, ¿va a fracasar o no va a fracasar? Como ese anciano y preguntó, ¿qué preguntó? Para anciano es grande ese problema, ¿sí? Su empresa, porque muchos empleados también trabajan. Entonces ya bajando el precio, él pensaba que va a ganar más. Aunque poco gana, algo va a mantener, cubrir deudas, ¿sí? Puede mantener. Esperando la respuesta del pastor, ¿qué respondió? ¿Qué respondió? Sube doble. Nunca escuché esa respuesta. Así yo vendo, va a fracasar, era fracasar. Pero realmente él, dejando su razón, luego recibió, escuchando, entonces ya vendió bien, ganó muy bien. Entonces de vez en cuando también yo viajo a Estados Unidos, ya a otros países. Entonces ahí yo he visto ese anciano que viaja, siempre viaja con Pastor Ospa, ese anciano viajando acompaña al siervo. De ahí escuchando, dice, escuchando. Cuando tiene problemas, de ahí escucha. Luego, ¿cómo responde, pastor? No se puede aceptar, muy difícil. Pero ese anciano ya vio, cuando tiene problemas, mejor, ¿sí? Se acerca y acompaña. Luego hay pregunta, ahí recibe sabiduría de Dios. Luego él aplica en su vida. Por eso ahora él casi no trabaja. Él viaja, según plan de pastor, y viaja, encuentra, viajando, escuchando, participando. Luego ahí ya pregunta, luego recibe la guía, la sabiduría de Dios. Entonces ahora ya su fábrica grandes, gana muy bien, ya multiplicó, multiplicó. También un hermano también de México. Ese hermano es, que también hablamos, ese hermano se casó una hermana. Pero ese hermano no tiene buena profesionalidad. Se casó, encontró a su esposa muy bien. Su esposa tiene panadería. Entonces, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Su esposa trabaja, gana bien. Pero su marido no tiene trabajo, tampoco tiene profesiones. Entonces ya su suegro, suegra va a amar, no va a amar. ¿Por qué no va a amar? Porque su yerno inútil, inútil, no hace nada, solo duerme. Luego solamente recibe su hija nomás trabaja, ¿no? Entonces los suegros no le gusta. Entonces pinchaba, inútil, no sirve, vete, trabaja, traiga dinero, así ya habla. Sufría. Él también quiere, pero un día escuchó la prédica del pastor. Justo habló, ¿qué habló? Ofrenda. Entonces entre los hermanos ustedes quieren ver la obra de Dios. Ustedes también, Dios quiere que ya Dios trabaje en sus vidas. Entonces ya habló sobre ofrenda. En Corea hablamos una cuenta es cuenta del bancario, ¿no? Entonces ahí $100. Luego siguiente mes Dios trabaja. Dios me ha dado, me ha bendecido. Dios trabaja. Entonces quiere ver más, ya doble, 2 cuentas. Ya luego siguiente mes Dios trabaja, 3 cuentas. ¿Cuánto era 3 cuentas? $300. Entonces ese hermano escuchó. Cuando Dios no da, sí, no haga, dice, no haga. No cree, porque Dios no ayuda. Entonces ese hermano quería desafiar. ¿Qué desafiar? ¿Hasta cuándo voy a vivir así inútiles? ¿Sí? En la mañana se levanta, ¿qué hace? Limpia, barriendo, tienda, panadería.
¿sí? Luego limpiando, luego espera clientes, luego vende pancitos, ¿cierto? Luego entrega la dueña, su esposa, aquí está dinero, porque esa panadería no de su esposa, de su suegra era. Entonces tiene que todo rendir cuenta. Entonces su esposa limpieza, trabaja, luego entrega dinero. Luego su suegra ya recibe. Entonces ese hermano también no quería vivir, pero no tiene buena profesión, tampoco tiene talento, ni modo era. ¿Qué debe hacer? Limpiar. Limpiando. Sí, ven clientes, luego vendiendo. Pero un día él también quería ver la obra de Dios. No quiero vivir, yo también quiero ver. Pero justo escuchando la prédica habló sobre ofrenda. Entonces, por la fe, ahí ofrendando, ya Dios trabaja 2 veces más. Pero Dios no trabaja, ya no haga, dice. Ese hermano quería desafiar. Entonces no tiene dinero ese hermano, ahorraba dineros, ¿sí? No sé cuánto tiempo ahorraba el dinero. Luego finalmente ya ofrendó una cuenta, ¿cuánto es? Y $100 era. Cuando ofrenda $100 temblaba. ¿Por qué tembla? Ese dinero usaría para mí mejor, ¿cierto? Cuando ya ofrenda, nunca va a venir a mí, ¿cierto? Ese dinero nunca va a venir, nunca me va a visitar, ¿cierto? Ya entra nomás y ya termina. Entonces ese hermano decidió, quería ver. Luego, sí, ofrendó una cuenta. Pero muy raro era. Dios trabajó, no trabajó. Trabajó era, ganando más dineros. Luego un día 2 cuentas, 3 cuentas, 4 cuentas. Ese hermanos. Y ese, ¿cómo se llama? Ofrendando podía ver Dios. Una vez, ¿sí? Como presto su suegra, mirando como su yerno, como su esposo de su hija, solamente barriendo, limpia. Entonces suegra mirando pensaba, ¿cómo así va a vivir? Mi esposa va a sufrir, sufrir. Entonces un día prestó dinero, mucho dinero. Ya aquí está ese dinero por capital, ya negocia, dice, negocia. Luego sí o sí me devuelve, dice. Entonces por ese dinero empezó a negociar. Pero ese hermano, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Barrer, ¿no? Barriendo, luego vender. ¿Qué vender? Pan. Y abrió y panadería era. Vendiendo, qué raro era, mucha gente llegaron, vendieron muy bien, ganó. Luego juntaron dinero, todo lo que su suegra prestó, mucho dinero. Un día una bolsa, suegra, ya puso ese dinero. Ya que está tu dinero, llévelo. Ganó mucho, Dios me ayudó. Entonces su suegra recibió ese dinero, ¿cierto? Luego empujó otra vez. Yo no quería aceptar, dice. Suegro otra vez, ese es tuyo, ya me prestó, ¿cierto? Ya utilizó, ya otra vez voy a devolver. Pero suegra otra vez empujando. Ya quiere recibir, no quiere recibir. No quiere recibir. Suegra habló. Mirando usted era flojo. No hace nada. Y por eso yo hablé algo, ¿no? Para que trabaje. Desde el principio no pensaba recibir ese dinero tuyo, y otra vez se entregó. Entonces ese ya hermano otra vez recibiendo, luego y trabajaban. Entonces panadería y varias panaderías ese hermano ahora. Jefe, gerente. Y compró autos lujos, grandes. Luego y ya ofrendó al siervo, a la iglesia. Siervo debe usar, dice. Cuando choca, si siervo muere, ¿a quién voy a preguntar? Luego y ofrendo. Ese hermano podía ver, en el principio pensó, escuchando de la prédica del pastor, ahora no tengo nada, nada, ¿sí? Para mí tampoco tengo, ¿cómo voy a ofrendar? Chocaba un poco fuerte, ¿sí? Ese prédica. Pero considerando él también deseaba, ¿qué deseaba? Ver la obra de Dios, un choque muy fuerte. Ni siquiera tengo, ¿cómo puedo dar? Dice. Pero deseaba ver, juntaron y poco a poco juntando finalmente unas cuentas. Ahí él podía ver poco a poco en su vida.
Ya hermano, esta mañana nosotros hemos leído aquí, intérprete de la ley. Él sabía, no sabía cómo puede obtener la vida eterna. No sabía, hermanos. Pero gracias de Dios. Él vino ante Jesús que sabe. Jesús sabe, puede enseñar, puede dar, que pueda entrar al reino de los cielos. Como hablamos, algunos ni siquiera viene, ni siquiera pregunta, ¿sí? Sin saber, ¿sí? Pero ese intérprete de la ley vino ante Jesús. Luego, ¿en qué manera, qué cosa haciendo puedo obtener la vida eterna? Entonces Jesús preguntó, ¿cierto, no? Preguntó, ¿cómo lees la ley? Entonces, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza, como a tú y prójimos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Él quería amar, ¿cierto? Su prójimo. Luego, un ejemplo, un hombre está descendiendo de Jerusalén a Jericó. Ahí encontró un ladrón, se cayó, se quedó medio muertos. Entonces ahí un sacerdote pasó, tenía miedos. Un levita también pasó. Luego, ¿quién se acercó? Luego ya se curó ese hombre medio muerto. ¿Quién se acercó? Samaritano es samaritano. ¿Samaritano quién es, hermano? ¿Samaritano quién es? Ya, ¿samaritano quién es, hermanos? Ya ustedes leyendo la Biblia, ¿ya quiere ser samaritano? Así quiere ayudar. Ya escuchamos, ¿verdad? No bastantes. Pero lamentablemente muchas personas hoy en día leyendo quiere ser samaritano, era samaritano. Quiere ayudar, quiere ayudar a los pobres, quiere agradar a Dios, quiere hacer, era hacer. Pero esta palabra no está hablando samaritano, está hablando ¿a quién? Jesús era, Jesús. Nosotros entonces, ¿quién somos? Medio muerto. Medio muerto ya no puede hacer nada, eso ya quiere hablar. Pero lamentablemente, como ese intérprete de la ley, él no sabe cómo puede tener la vida eterna. Ese intérprete de la ley no sabe cómo va a solucionar, pero quiere hacer. Haciendo quiere obtener. Eso es el problema, nosotros también. Aunque no sabemos, no sabe solucionar, no sabemos. Pero ¿qué hace? Tampoco ya viene ante Jesús, ¿cierto? Algunos tampoco vienen, pero ese intérprete de la ley, por lo menos ya vino. Hay oportunidad, ¿qué oportunidad? Escuchar la respuesta de Jesús, luego ver la obra de Dios. Entonces, ese intérprete de la ley, escuchando, ¿qué dice? Haga, dice, haga. ¿Qué haga? Haga. ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo está escrito la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, con todo. ¿Qué? Con toda la mente, como a tu prójimo. Entonces él quiere saber quién es mi prójimo, quiere amar según esta palabra, ¿cierto? Amando ya va a llegar la vida eterna, va a llegar la bendición de Dios. Pero Jesús quería enseñar, tú no se puede, ¿cierto? Tú eres medio muerto. Entonces escuchando esa respuesta, ese intérprete de la ley, amén. Soy muertos, un hombre muertos, no puedo hacer nada. Luego, según esa enseñanza, sí puede recibir la guía de Jesús. Su palabra, también ese intérprete de la ley, también verá, ¿qué verá? Obtener la vida eterna. Ahí preguntó, ¿cómo un sacerdote pasó? Un levita ya pasó. Un samaritano se movió la misericordia, se acercó, echó, ¿qué echó? Aceite, vinos, luego vendó, luego llevó por su
cabalgadura al mesón. Luego al mesonero entregó dinero, dos denarios. Luego al día siguiente, antes de partir, dijo, ¿qué dijo? Si gasta más dinero, devolveré cuando yo regrese. Todos ya preparó, todos ayudando, solucionando. Entonces, mientras ese medio muerto recibe ese guía, esa ayuda, esa misericordia de samaritano, se sana, se soluciona todos. Amén, hermanos. Ya muy importante aquí, recibir, ¿sí? Ese intérprete de la ley. Ahí escuchando, ¿en qué manera, qué cosa haciendo heredaré la vida eterna? Escuchando, luego Jesús respondió. ¿Qué respondió? Ya por esa parábola, ¿qué quiere hablar Jesús? Jesús, ¿qué respondió a ese intérprete de la ley? Tú eres medio muerto. Recibe, porque tú no se puede solucionar. ¿Cómo puede obtener la vida eterna tu fuerza, su manera? Hoy en día igual era. Muchas personas intentan para entrar al reino de los cielos, especialmente la vida eterna, que la salvación era la salvación. Obtener la vida eterna, la salvación. Mucha gente aún no tiene solución. Sigue cometiendo pecado, sigue saliendo maldad, pero quiere hacer. Ya esta mañana los hermanos también, gracias a Dios, y ahí llegaron. ¿En dónde llegaron? ¿En dónde? En el salón, ante la palabra, ante la palabra de Dios. Ante Jesús salió como ese intérprete de la ley. Entonces ese intérprete de la ley, escuchando la palabra de Jesús, aceptaría, va a ver la obra de Dios. Pero algunos escuchando, ¿acepta o no acepta? No acepta, no me parece bien, no me encaja bien, rechaza, como igual que ese intérprete de la ley. Vino, dice versículo 25, leyendo, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Él vino ante Jesús. ¿En qué corazón vino? Probarle. Me guía bien, me responde bien, yo aceptaré, yo haré. Pero no me parece bien, no me caigo bien, no voy a aceptar. Jesús explicaba, tú no se puede ese medio muerto. Tú piensas que puede amar al prójimo, pero no. Ese prójimo es Jesús, era samaritano. Jesús ya puede salvarnos. Jesús ya puede hacer todos. Mientras recibiendo nosotros ese guía del Señor Jesús, recibiendo nuestra vida, va a sanar. Amén, hermanos. Tal vez sea mañana ustedes le duele, se preocupa, se siente mal, necesidades bastantes, pero ya no se puede solucionar. Yo aquí intérprete de la ley puede venir ante Jesús, ante Dios, pero no con ese corazón, no para probar. ¿En qué corazón? Esta mañana escuchando de la palabra, palabra bonito es, aceptable voy a aceptar, pero muy rara cosa habla, ¿sí? No puedo aceptar, muy diferente que ya mi idea, no voy a escuchar, diferente. Ya ustedes también llegaron en esta mañana, igual que ese intérprete de la ley, pero alguien, como soy nada, Jesucristo hablando, no puedo. Luego recibiendo toda la palabra de Jesús, recibiendo Babel. Pero igual que ese intérprete de la ley, y para probar era probar, cómo va a guiar, cómo va a hablar. Si ahí con ese corazón ya viene, ya no puede, difícil era. Un versículo vamos a leer, al lado está, capítulo 11, ya San Lucas capítulo 11, ya 9. Ya 9 encontraron, ya voy a leer.
Ya, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya 10 tiene, hermanos. Ya 10 conmigo junto vamos a leer. Ya atrás todos ya encontraron. Ya conmigo junto 1, 2 y 3. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama. Amén, hermanos. Sí, ya tal vez según nuestro punto de vista no me parece. Ay, buscando va a hallar, pero la Biblia ¿qué dice? Buscando sí o sí va a hallar, sí o sí. Ya pidiendo Dios va a dar. Como yo, incrédulo, ¿cierto? Orando Dios va a solucionar ese terreno, incrédulo. Pero el siervo tiene ese corazón. Buscando vaya, no vaya. Sí o sí vaya. Pidiendo Dios va a dar, no va a dar. Sí o sí va a dar. Por eso ya pastor me guió. Andrés, ora a Dios. Orando a Dios va a dar, no va a dar. Va a dar. Pero en mi corazón muy diferente. Porque ya oré bastante. Pero Dios no dio. Bastante oré yo, terreno, problema de terreno, Santa Cruz. Pero Dios solucionó, no solucionó. No solucionó, según mi punto de vista. Por eso cuando ya pastor, el siervo me dijo, Andrés, ora a Dios, Dios va a solucionar. Ya, ¿puede aceptar o no puede aceptar? Yo no aceptaba, se me daba así, enojo, otra vez tengo que orar. Pero aquí la Biblia dice, pedid, pidiendo, el versículo 10, pide, recibe, recibe. Amén, hermanos. Ya versículo 11, ya que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpientes. 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ya aquí ¿qué dice, hermano? Aquí pide un huevo. Tengo hambre, huevo. Entonces, ¿el padre qué entrega? ¿Su escorpión entrega? ¿Su escorpión entrega, hermanos? ¿Su escorpión qué es? Pica y mata, mata. Muchos venera. Se ve como escorpión me da. Bastantes problemas, situaciones. Uno ve serpiente que me pica, me daña, según situaciones. Pero siendo padre, ¿cómo va a entregar? Ya siendo padre, ¿puede entregar estas cosas, hermanos? Creo que entrega a ustedes, ¿sí o no? Por eso, ¿por qué Dios permitió? Dice, ¿no? Jamás será más. Pero nosotros consideramos ese escorpión, eso es serpiente. Ningún padre entrega. Esta mañana nosotros aún no me parece, pero hermano, ustedes aceptan la palabra de Dios en su vida. Luego guiando Dios a nuestra vida, aún no me parece, no quiero. Pero eso ya rechazando, como igual que ese intérprete de la ley, ¿cierto? Sí, ese me caigo bien, ese como posible, yo recibiré. Pero no me parece bien, no me caigo bien, no voy a escuchar. Con ese corazón ya viene como intérprete de la ley ante Dios, ante Jesús, para probar. Pero nosotros, Dios, Jesús diferente somos nada. Luego como muertos, nada puede hacer. Por eso ya todas las cosas que guía de Jesús recibiendo, va a sanar. Cuando los ladrones golpearon, ¿a dónde golpea? Ladrones. El rostro, ¿cierto? Aquí hinchándose. Aquí color azul, verde. Hueso también se rompe. Diente sale, ¿cierto? Ya no hay dientes. Que el ladrón golpea, no importa, ¿cierto? Patea, cuerpos.
Luego se quedó medio muerto. Entonces ya rostro, dientes, ojo, cuerpo, toda parte se quedó heridades. Pero mientras recibe, era todo recibe de samaritanos. Entonces dice hinchazón, dice, hinchazón, ¿no? Hinchazón, ¿no? Sí, él mientras ya recibe de samaritano, echando aceite, vino, vendando, llevando, cuidando, todo se sana. Hasta dientes sana, no sana, todo va a sanar. Esa mañana todos los hermanos, no vaya ante Jesús, no viene ante Jesús, ante la iglesia, como igual que ese corazón intérprete de la ley, quiere probarle, ¿sí? Otro corazón, igual que ese medio muerto, soy nada, no puedo solucionar. Recibir toda la palabra de Jesús, entonces en nuestra vida también va a haber todo sanando, recuperando. Luego la obra de Dios. Esta mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Desde el primer culto también, segundo cultos, y los hermanos, y llegando y participando en el culto juntos. Pensamos, ay, va a venir pocos, todos, ahora muy difícil las situaciones. Pero durante ese tiempo que tenía pandemias, coronavirus, Dios cuidó a todos los hermanos, también nuestras familias. Hoy día nuevamente es así, juntos en la iglesia, escuchando la palabra, están muy agradecidos. Esa mañana escuchando sobre intérprete de la ley, él mismo no podía solucionar, pero él vino ante Jesús para probarle, dice. Dios Padre, en verdad, nosotros no podemos hacer nada, como medio muertos, para entrar en el reino de los cielos, para limpiar nuestro pecado, nada podemos hacer. Por eso solamente recibir la obra del Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Recibiendo, todos van a recibir la salvación. Después de recibir la salvación también, nuestra vida tal vez se confunde. También equivocamos. ¿Cómo podemos dirigir mi matrimonio? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo será mi futuro? También igual, misma manera, recibiendo toda la palabra de Jesús, la guía del Señor. Entonces Dios va a trabajar, Dios va a guiar en nuestra vida. Esa mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias al pastor por la palabra, ¿no? Espero que la palabra también pueda trabajar en nuestro corazón y en esta semana, escuchando y meditando en la palabra. Ahora quiero también dar algunos anuncios. Primeramente, quiero anunciar los horarios de los cultos que se están transmitiendo a través de Facebook y Zoom. Hora piadosa de lunes a sábado a partir de las 6 a 6:30 de la mañana. Todos los domingos culto general con Pastor Andrés Lim, en dos horarios, ¿no? El culto A y culto B. El primer horario es de 8 a 10 de la mañana y el segundo horario sería de 10:30 a 12 del mediodía. También los domingos en la tarde, ¿no? Tenemos un culto especial con Pastor Oxopar a partir de las 6:30 de la tarde. Todos los miércoles culto de oración a partir de las 7:30 de la noche, y los sábados tenemos cultos de niños a las 10 de la mañana. También en la semana tenemos reuniones y cultos por Zoom. Los lunes culto de casadas a las 7:30, los martes culto de casados 7:30, viernes reuniones zonales a las 7:30 y todos los sábados culto de jóvenes a las 3 de la tarde. Y también quiero darles también algunos anuncios de las actividades que vamos a tener en estas semanas. Del 18 al 22 de octubre tendremos seminario bíblico con el pastor Oxupar. Invitemos a los hermanos, a los pastores líderes, así también a nuestros familiares, amigos y conocidos. Ahí estamos, ¿no? Viendo el volante. Y de verdad esta actividad va a ser de mucha bendición, ¿no? Se va a transmitir a través de las plataformas de Zoom y las diferentes páginas. También Escuela Bíblica Soñadores realizará un concurso de memorización bíblica.
Entonces esto va, ¿no?, para todos los niños y todos los que quieren participar de esta actividad también tienen que entregar sus videos hasta el 17 de octubre. También quiero informarles, ¿no?, hoy tenemos la visita, ¿no?, de las reuniones zonales del número 8 al 15. O sea, significa que la siguiente semana los hermanos que han venido de estas mismas reuniones zonales van a venir en la mañana. ¿Está bien, hermanos? Van a venir en el horario de las 8 a las 10 de la mañana. Todos los que pertenecen a la zona de 8 al 15 van a venir en la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Está bien, hermanos? Perfecto. Todos los días miércoles realizamos culto de oración de manera presencial. No, estamos haciendo de manera intercalada en 3 diferentes lugares, en la zona sur, el centro y en el alto. A través de sus guías, de los guías, vamos a mandar en dónde se va a realizar este miércoles, ¿sí? Por favor, estén atentos al grupo de WhatsApp, o si no, también directamente con los guías podemos comunicarnos y ellos nos van a brindar la información. ¿Amén, hermanos? Okay. Invitamos también a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas, también poder escuchar las prédicas mediante Radio Jerusalén o online Tupacatari. Todos nuestros cultos estamos realizando con las traducciones en quechua y aymara. Entonces, hermanos, les invitamos a participar, ¿sí?, de las diferentes actividades, también escuchar las prédicas a través de Jerusalén Radio. Y de verdad, hermanos, estamos muy agradecidos por la participación y también a los hermanos que nos han acompañado en Facebook y Zoom y han estado también participando a través de la radio. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos a mostrar un video, ¿sí?, el video del seminario bíblico. Acompáñenos en una nueva jornada bíblica. La Misión Buenas Nuevas los invita al Seminario Bíblico Online con el Pastor Oxopark, el cual se llevará a cabo del día lunes 18 de octubre al viernes 22 de octubre en un horario de 8:30 am y 6 pm hora de México. Iniciará el lunes 18 de octubre a las 6 pm. Se transmitirá a través de nuestros canales de Facebook y YouTube Misión Buenas Nuevas Oficial. Ahora sí, hermanos, por favor voy a pedir que todos los hermanos podamos salir de manera ordenada, primeramente la parte de atrás y así sucesivamente. ¿Está bien, hermanos? Esto no para no aglomerar las personas también. Gracias, hermanos, nos encontramos en el siguiente culto. Atrás primero, por favor. Desde atrás primero, por favor, de manera ordenada. Mientras los hermanos de atrás van saliendo.